Entonces vamos a comenzar primero lo que nos indica diagnóstico pulpar en dentición decidua. Vamos a comparar dos consensos. El consenso de la Asociación Americana de Endodoncia, que ha sido reconocida en el año 2009, donde nos indican dos tipos de diagnósticos, un diagnóstico pulpar y un diagnóstico apical. Este diagnóstico a nivel de origen pulpar es lo que consideramos nosotros para su examen, que es pulpitis reversible, la pulpitis irreversible y la necrosis pulpar. Siempre hay una discrepancia con el diagnóstico apical debido a que las piezas sufren risólisis. Entonces, estas piezas no pueden presentar periodontitis, es una corriente, y lo hace en consenso la Asociación Americana de Endodoncia. Asimismo, la Asociación Americana de Odontopediatría, en su última revisión del 2014, nos indica que la clasificación para todo lo que es diagnóstico pulpar es una pulpitis reversible, irreversible y necrosis pulpar. Y en primer lugar la pulpitis, lo que es pulpa sana. Entonces nuevamente, pulpa sana normal, pulpitis reversible, pulpitis irreversible y necrosis pulpar. Esto es lo que es el diagnóstico para dentición decidua y permanente joven. Entonces nos dicen pulpitis reversible compatible con un cuadro histológico de una pulpitis crónica coronal, o sea que es una pulpitis parcial, o como sinónimo también algunos autores le llaman exposición pulpar asintomática. Entonces, ¿qué significa esta pulpitis reversible? Significa que esta inflamación debe resolverse, va a ser una pulpa que va a volver a sus condiciones normales, que la historia clínica no va a presentar dolor espontáneo, es negativa, y va a haber ausencia de dolor a la palpación y a la percusión. Eso quiere decir que este dolor tiene que ser provocado. Vamos a ver por qué motivo. Y que la movilidad patológica está ausente. Entonces, estamos viendo ahí que esta inflamación se va a resolver. ¿Eso qué quiere decir? Que la pulpa está vital. Entonces, como decíamos, es un dolor provocado. ¿Por qué motivo? Cuando hay afectación pulpar y uno va eliminando la dentina cariada, va a comenzar el paciente a sentir leve dolor, leve fastidio. Pero esa inflamación va a ser producida no necesariamente por la caries, sino por un traumatismo alveolo dentario, un DAI, o bien porque está la caries muy profunda. Y hay ausencia radiográficamente de procesos patológicos. Entonces vemos acá un cuadro. Estamos viendo acá la parte de acá que estamos observando. Vemos acá, miren, allá hay un pequeño contacto y hacemos ya el acceso cameral, ¿no? Entonces, si vemos acá, la pulpa es roja, escarlata, como diagnóstico, ¿no? Y si vemos radiográficamente, hay ausencia de inflamación patológica de imagen radiolúcida. A diferencia de una pulpitis irreversible, compatible histológicamente con una pulpitis crónica total. La pulpitis reversible anterior habíamos visto compatible histológicamente con una pulpitis crónica parcial. ¿Por qué total? Porque no solamente implica la inflamación de la corona pulpar, sino también de la pulpa radicular. Entonces estamos viendo que una pulpitis clínica. La anterior era una exposición pulpar. Esta, la irreversible, es una pulpitis clínica. Quiere decir que esta pulpa inflamada, tanto de la corona como de la raíz, nunca más va a volver a ser sana. Por eso es irreversible, es un cuadro irreversible. Entonces, esta historia clínica del dolor, a diferencia del anterior, que es un dolor provocado, va a ser un dolor espontáneo, punzante o persistente. ¿Por qué punzante? Algunos autores lo dicen que cuando uno se echa en la cama, cuando el niño se echa en la cama, este dolor se siente más notorio, y este dolor el niño no lo expresa, porque el niño no expresa su molestia, entonces lo hace que le duele toda la zona, es un dolor referido, y se precipita más a estímulos térmicos. Por lo tanto, la sensibilidad a la palpación y a la percusión va a ser muy hipersensible, muy hiperreactiva. Entonces estamos viendo acá
el acceso cameral, la remoción del tejido. Estamos viendo acá la extirpación de la remoción. Estamos haciendo la compensación del cuadro. Estamos viendo una pulpa fragmentada. Entonces, estamos observando, ya vimos el efecto fragmentado, el color medio granate y una hemorragia abundante que no cesa. Ahora vamos a ver la oscuridad de este cuadro. También, algunos autores dicen que esto son indicios todavía de una pulpitis irreversible, que van a ser a cuadros más drásticos, que van a ser a necrosis, pero todavía se puede mantener acá. Y miren, este también es un cuadro que está unido a un cuadro crónico. Y esto es lo famoso, ¿no? Esto aparentemente alguien podría decir es un pólipo pulpar, ¿no? Pero si nosotros observamos bien, viene de la encía. Este es un diagnóstico diferencial con un granuloma de células gigantes, ¿no? Porque a veces no se puede confundir, puede tener el acceso a la caries por vestibular, pero es un granuloma. Entonces, para la pulpitis irreversible, cuando la pulpa está, es una pulpa inflamada, ya no vital, acá van a entrar a tallar las soluciones irrigantes. A diferencia de la pulpitis reversible, la solución irrigante es el suero fisiológico. Mientras que en la pulpitis irreversible y en la necrosis, las soluciones irrigantes es el hipoclorito de sodio, en su mayor presentación 5%, pero que la mayoría de autores lo utilizan al 2%. Entonces, ¿cuál es la importancia de este irrigante que es el hipoclorito de sodio? Su dehidratación y su desinfección. Tiene un alto potencial desinfectante. El objetivo, aparte de la limpieza, es la reducción de las bacterias y tiene una acción lubricante. Entonces, ese es el objetivo de aplicar solución con hipoclorito de sodio. Y tiene 5 propiedades: disolvente, biocompatible, que sea antimicrobiano, tiene una acción rápida y tiene humectabilidad en los conductos. Por lo tanto, es el gold estándar dentro de las soluciones irrigantes. Asimismo, como vamos a ver las soluciones irrigantes a la hora de hacer la odontometría o la conductometría, hay dos corrientes. Una corriente que nos dice que para tomar la conductometría o odontometría es a 2 milímetros del ápice radicular. Otra corriente nos dice que tenemos que trazar una línea paralela hasta el germen dentario. Vemos acá. Hasta el germen dentario trazamos una línea paralela y la lima se queda hasta ese límite. Observamos acá la radiografía, vemos acá hacia el límite, ¿no? Hacia acá. Son las dos corrientes. Entonces, como hay odontometría, hay una preparación biomecánica. Esa preparación biomecánica, así como la odontometría, va a ser a 2 milímetros del ápice y se va a obturar unos materiales de obturación. ¿Con qué se va a obturar? Se clasifican en 4. Unas pastas a base de óxido de zinc eugenol, pastas yodoformadas, hidróxido de calcio, y las últimas que han aparecido, bueno, no es las últimas, que siempre han aparecido, son antiguas, pero las que hace 2 años vino al Perú el doctor Tetsuro Oshino, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 3-MIS MP, y bueno, y la otra de la Universidad de Argentina, CTZ. Pero, ¿qué es lo clásico en un tratamiento pulpar? Lo clásico en un tratamiento pulpar es usar el hidróxido de calcio, que cae controversias, y las pastas yodoformadas en una pulpitis irreversible y necrosis. La mayoría de autores pone como gol estándar a las pastas yodoformadas, entre ellas al Vitapex. El mercado peruano y aún todavía el latinoamericano utiliza el óxido de zinc eugenol, el SOE, que todavía lo siguen usando en la mayoría de universidades. Entonces, vamos a ver al gol estándar, que son las pastas yodoformadas, que tienen fragmentos de hidróxido de calcio, es el Vitapex. El material de elección, el Vitapex, y el otro también la pasta FH, ¿por qué es importante? Porque estas pastas que se utilizan mediante jeringas es por su practicabilidad. Como son tan prácticas, se pueden utilizar a nivel de cámara y raíz. Entonces ya no es la necesidad de estar preparando en la platina, de estar combinando los productos, ya lo vienen. Tienen unas aplicaciones, unos aplicadores que donde se puede enderezar, y como objetivo principal es que se reabsorbe antes que la risólisis del propio del diente.
no produce daño al germen sucesor y también tiene un fraguado muy compacto. Y según la mayoría de autores tiene tasa de éxito más del 90%. Entonces estamos viendo acá, miren, este cuadro que no es el que se ve acá en la radiografía, que es la pieza 5.4, aparentemente no tiene signos signos patológicos, pero a la vista clínica, cuando uno va haciendo la apertura, se va a observar que tiene indicios de pulpitis irreversible. Entonces digamos que ahí gana la clínica, principalmente en una pulpitis irreversible. ¿Se acuerdan del tipo de sangrado? Tipo de sangrado en una pulpitis irreversible es un sangrado, un rojo granate, a diferencia de la pulpitis reversible, que es un rojo escarlata. ¿Qué significa necrosis pulpar? Cuando la pulpa está con degeneración, tiene la presencia de estos abscesos. En algunos casos, presenta también fístula, como observamos acá. Esta presencia de absceso que ya tiene, y luego cuando esto se va desinflamando, se va deshinchando, como se puede decir, son como unos tatuajes, viene la fístula. Y esto se caracteriza, ¿por qué motivo? Porque tiene la ausencia del dolor y ya no se encuentra y con cambio. Es un color evidente porque hay un cambio en la coloración. Y obviamente que hay una movilidad patológica. Sin embargo, cuando yo veo radiográficamente a la pieza, puedo apreciar que tiene una radiolucidez a nivel perirradicular. Si vemos acá, también observamos una radiolucidez a nivel interradicular. Como recordemos, toda la parte infecciosa en estos dientes deciduos es a nivel de furca. ¿Por qué? Porque tiene poros, tiene un escaso esmalte, una escasa dentina, tiene más porosidades, por lo tanto la infección y el piso cameral con respecto a la furca es muy pequeño en comparación del permanente. Por eso esta radiolucidez presenta en un mayor porcentaje en la zona interradicular. Entonces vemos acá clínicamente, acá vemos clínicamente ya las resorciones, y acá en la radiografía cuando ya se han hecho los tratamientos pulpares. Vemos acá el absceso, pequeño absceso. Ponemos acá, miren la resorción ya cuando se va a finalizar el cuadro, ¿no? Inicio y final, cuando ya está finalizado. Entonces, ¿qué es lo que está como más sinónimo de este cuadro? Hay una entidad que es la caries de aparición temprana, que es lo que refiere a lo que es diagnóstico pulpar, ¿no? La caries de aparición temprana, CAT, o caries de infancia temprana, son entidades propias de los niños. Inicialmente se decía que eran propias en niños de 3 años, menores de 3 años. Pero el último concepto ha cambiado porque nos dice que es menores de 71 meses. Eso quiere decir antes que cumplan 6 años de edad. Si ustedes pueden apreciar, esto es un cuadro muy crítico. Este sería una caries de infancia temprana severa, ¿no? Donde todas las piezas están dañadas. Entonces, digamos que la Asociación Americana de Odontopediatría nos dice que es una lesión, puede ser una o pueden ser más de una lesión cariada, perdidas o obturadas en dientes deciduos menores, en niños menores de 71 meses. Miren acá donde hay fenestraciones, dehiscencias, miren todo el proceso patológico de caries, miren cómo ha hecho que la raíz se vierta, lacere el labio, la mucosa. Esto para otros autores sería un PUFA, que es el denominado PUFA, que son esas entidades. ¿Pero este caso se presenta en todos los pacientes o en algunos pacientes específicos? Muy buena pregunta. Este tipo de casos, el PUFA, hay un estudio de varios estudios de investigación, uno en el Perú, donde nos indica en casos de desnutrición. Niños con desnutrición, niños con desnutrición, con bajo peso. ¿De alguna proteína específicamente? No, lo que pasa es de que nosotros tenemos el fierro, déficit de fierro. Nuestros niños tienen déficit de fierro, lamentablemente. Estamos ahí. Lamentablemente. Porque estos cuadros presentan en las zonas urbanos marginales, de extrema pobreza, que vienen al recinto, ¿no? Y ya para hacer un cuadro, como pueden apreciar, esto ya no sería una pulpectomía, ya sería unas exodoncias, ¿no? Unas exodoncias. Digamos que esta enfermedad es compleja y crónica debido a desequilibrios en los factores de riesgo. Esto que implica dieta, higiene, buena alimentación
¿Por qué? Porque los factores de protección, en este caso es que es la saliva, no cumple, no tiene la inmunidad, no tiene las vitaminas, las defensas el niño. Por lo tanto, la enfermedad del biofilm, que se caracteriza porque es un equilibrio en lo que es nuestra flora, nuestro biofilm dental entre bacterias patogénicas y no patogénicas, hay ese desequilibrio. Por lo tanto, esta entidad se aflore, ¿no? Entonces, digamos que el nivel socioeconómico y cultural familiar implica, es una teoría que los autores han elaborado, la colonización bacteriana temprana, factores dietéticos inapropiados, el pH salival varía, intervienen la cultura, las tradiciones, los factores sociodemográficos. Entonces, hace que esta población sufra 32 veces más niños con estrato socioeconómico bajo. Por lo tanto, estos niños, parece mentira como el acceso a los cuidados de salud y el acceso a la comida es muy difícil en los padres de estos niños, hacen que estos niños, como no tienen plata y no pueden surtir en alimentos, en una leche con azúcar, confluyan a frugos, ¿no? Han visto que en su biberón consumen frugos, gelatina, a veces no tienen. Entonces, eso es lo que encima aumentan el riesgo de esta caries de infancia temprana. Entonces estamos viendo la apariencia clínica. El grado de afectación que nosotros vamos a ver por entidad clínica es la afectación de los incisivos anteriores superiores. Siempre vamos a ver esta entidad afectada a este nivel. Sea una mancha blanca o mancha cavitada, ya estamos hablando de caries de iniciación temprana. Y luego, en casos más severos, ya se ubican en las regiones molares. Entonces estamos viendo este caso, miren, de esta niña, con tinciones ya, también el lado inferior. En este caso tuvo necesidad que ir a sala de operaciones porque toda la boca se tuvo que rehabilitar, ¿no? Todo lo que se ha hecho, pulpectomías, pulpos, coronitas. Acá está el seguido. El antes, miren, y el después, ¿no? Miren cómo vino el antes. Se va haciendo la restauración, el tratamiento pulpar, obviamente. Luego se hizo el ionómero, cemento de ionómero, se colocó, se rellenó, y luego la resina, ¿no? Entonces luego de ahí, el cemento de ionómero modificado con resina, luego de ahí se talló, se preparó la coronita, ¿no? Se hizo acá y se cementó, ¿no? Una corona de acero. En estos pacientes no podemos hacer una incrustación de resina. ¿Por qué? Porque como factores, ¿no? Como factores, si yo voy a hacer una coronita de resina, ¿no? Que es una técnica indirecta, yo veo acá adicionando mis fragmentos de una incrustación indirecta y cemento, esto no me va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo hasta que vuelva a rehabilitar, hasta que vuelva a hacer mi atención primaria a la mamá, hasta que vuelva a hacer, señora tiene que iniciar su alimentación adecuada, hasta que pueda tener dinero, hasta que yo pueda hacer que la higiene sea la adecuada, voy a gastar bastante tiempo. Entonces, costo-beneficio, otra vez va a venir destruida esta curación. Entonces, en este caso, lo mejor, una corona de acero, ¿no? A diferencia de esto. Entonces, ya hemos visto los cuadros más severos. Ahora vamos a ver a los cuadros donde todavía hay atención primaria, donde el cuadro se puede interceptar en los primeros estadios. Hablemos del flúor. Se clasifica mundialmente que existen dos tipos de flúor sistémico y flúor tópico. El flúor sistémico es benéfico para la mayoría, para lo que está aplicando la Organización Mundial de la Salud, e implica que este flúor sistémico aplicado en agua, en leche, en agua botellada, en sal, ¿qué significa? Que estos apósitos de flúor se depositan cuando el diente está en el estado de maduración, ingresa el flúor, el componente, hacia los cristales de apatita para formar la famosa fluorhidroxiapatita. Entonces, hace puntos muy importantes. La capa externa del esmalte solo tiene de 1000 a 2000 partes por millón de flúor, solamente. Y en la parte subsuperficial del esmalte, o sea, en la parte media, solamente tiene 20 a 100 partes por millón de flúor. Eso quiere decir que la más externa está la más protegida y la más interna todavía está vulnerable. Es por eso que se recomienda que un niño que está en esa población, por ejemplo, una población X que esté en Ayacucho, que está comprobado que tiene el agua fluorada, pasa a otra comunidad,
ya pierde esa protección. Entonces, digamos que ese niño está acostumbrado, tiene que vivir en esa zona y siempre va a estar proveído de ese flúor sistémico. Va en pleno desarrollo, va tomando y adquiriendo, esos cristales se van fortaleciendo. Entonces, digamos que a medida que va pasando el tiempo, va a ser un recambio. Y esto tiene que ser de la mano con ayuda, ¿con qué? Con el flúor tópico. Por eso es buena el manejo entre flúor sistémico y flúor tópico. Ahora, el flúor tópico se da de dos maneras. Por el autocuidado, ¿no? Que lo hacen con las pastas dentales fluoradas y con la topicación del profesional. Entonces vamos a ver estos dos tipos. Son 4 mecanismos de acción del flúor tópico. Estos 4 mecanismos de acción del flúor tópico es que favorece la maduración del esmalte, fosa eruptiva del esmalte. Recuerden, si hago el flúor sistémico de la parte externa a la parte interna, en cambio esto me va reforzando. Y hace que haya una mayor resistencia a la desmineralización. Eso quiere decir que siempre nuestra boca va a estar sometido al ataque ácido. Yo como un caramelo, ataque ácido. Como un chisito, ataque ácido. Son carbohidratos, son almidones. Una papita, entonces siempre estamos propuestos a la invitación, ¿no? Bueno, yo trato de limitarme, pero estoy con mis ligas, ¿no? Entonces tengo una buena excusa, ¿no? Por favor, estoy con mis ligas, estoy protegida por el momento. Pero eso es, uno come, ¿no? Entonces siempre es puesto al ataque ácido. Entonces, este flúor tópico lo que va a hacer es un refuerzo de esta capa, la capa más superficial, y va a hacer el proceso el proceso de remineralización sea más reforzado. Asimismo, el potencial cariogénico de la placa, de lo que ya está ácida la placa, ya no va a ser tan ácida. Entonces va a haber una disminución en ese potencial. Por eso se atribuye a la aplicación del flúor tópico estas 4 propiedades. Entonces estamos viendo acá el flúor tópico profesional, flúor barniz, hay flúor gel, que digamos que acá el flúor gel se caracteriza por utilizar 2 mililitros en la cubeta, no más ni menos, 2 mililitros suficientes que van a causar la topicación exitosa. Entonces, ¿qué nos dice la dosis de flúor sistémico recomendado por la ADA? Nos dice que en niños de 0 a 6 meses, en niños que viven en una zona de agua fluorada de menos de 0,3 partes por millón, no está tan protegido. En 0 a 3, 0,5 tampoco, y en mayor de 0,6 a partes por millón, la concentración de agua en estos niños como que lo están acá diciendo en forma negativa. De 6 meses a 3 años es una concentración de 0,5 miligramos al día, estamos haciendo como dosis permitida recomendada. Y de 0 a 3 a 0,5 partes por millón de agua fluorada, nos están diciendo que no es dable. ¿Por qué? Porque si no haría una toxicidad, ¿no?, de flúor. Y en mayor de 0,6 tampoco. De 3 a 6 años, solamente 0,50 miligramos al día. Cuanto mayor es la parte por millón del agua fluorada, es menos la concentración de flúor que necesita, ¿no? Miren, 0,25 y no. Y de 6 a 16 años, 1 miligramo al día, 0,50 miligramos al día y más de 0,6 partes por millón no necesita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor concentración de consumo de agua fluorada de manera sistémica, obviamente que va a necesitar menos concentración de flúor ese niño en forma individual. Entonces, digamos que en esas son las dosis de la agua fluorada, ¿no? ¿Y qué nos dan las recomendaciones de la ADA en las topicaciones más frecuentes de flúor tópico? Esto es lo que más o menos clasifica esta corriente, ¿no? Nos dice que el dentrífico se clasifica en 1000 partes por millón y 2500 partes por millón. Actualmente en el mercado existe 5000 partes por millón, como es el Prevident Colgate, ¿ya? Pero esto no lo refiere estos estudios, y nos ven acá que da una autoaplicación, pero que da una cantidad de 1 miligramo de flúor y 2,5 miligramos de flúor. Entonces nosotros vemos en nuestra pasta fluorada, ¿no? El Vitis tiene 1000, ¿verdad? 1000 partes por millón de flúor. Entonces digamos que estamos acá, ¿cuánto porcentaje de flúor? 0,1 flúor. Y 2500 que todavía no llega al mercado, porque el máximo que llega al mercado es 1450 partes por millón de flúor. O sea, digamos que tenga 0,15 de porcentaje de flúor. Claro, 1450 partes por millón, 1500. Ajá, el Dento Gold y el Colgate Total. Ajá, son los que tienen el mayor porcentaje. Todavía no llega al Perú el Prevident de 5000. Entonces está en Chile ya.
En colutorios tenemos el fluoruro de sodio del 0,2% y el 0,05%. Antes existían los colutorios de 0,02%, pero se comprobó que no tienen efectividad, Entonces, es como si le estuviésemos lavando con el agua oxigenada, donde no va a reforzar la remineralización en el diente, no lo va a potenciar. Entonces, estos tienen 900 partes por millón y 220 partes por millón de flúor. Y también es una autoaplicación, porque cuando decimos autoaplicación es de casa, ¿no? Caseros, productos caseros. Los geles es gel acidulado. El fluorfosfato acidulado es 1,23%. ¿Por qué es acidulado? Es fluoruro de sodio y tiene el ácido ortofosfórico, ¿no es cierto? Entonces esa combinación, y por eso esta tiene partes por millón de 12.000 partes por millón de flúor, y es una aplicación profesional. Y el fluoruro de sodio, a este porcentaje 0,9%, 9.000 partes por millón, también es de aplicación profesional. Le he puesto en azul porque eso lo recomiendan los autores, pero que todavía no llega al mercado. Dentro de lo que es barnices, tenemos al Durafat, 2,26% o 22.600 partes por millón del flúor, que es el fluoruro de sodio. Y el último flúor barniz es del 0,7 o 7.000 partes por millón de flúor, que digamos que es en el mercado el flúor protector, ¿no? El barniz que huele a plátano o a piña, ¿no? Todos han olido, huele de esa manera. Digamos que estos productos son los recomendados las aplicaciones tópicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las indicaciones de lo que es de estos autores? Principalmente el ADA. Recuerden que todo esto está regido por la Asociación Americana de Odontopediatría y la Asociación Americana Dental. ¿Qué nos dice? Que este es un protocolo de atención. Nosotros tenemos acá en el Perú una diversidad de protocolos, pero no solamente acá en el Perú, también tenemos en Argentina, en Brasil, diversidad de protocolos. Pero digamos que la ADA lo ha precipitado así como un ente mayor, que dice que en los niños que tienen una concentración de agua fluorada en menos de 0,7 partes por millón, o eso quiere decir en el Perú, porque nosotros no tenemos agua fluorada sistémica, no tenemos. Entonces digamos que una concentración de flúor en el agua es muy deficiente. Por lo tanto, la aplicación tópica en un niño libre de caries debe ser 2 veces al año. Solamente 2 veces, no nos está diciendo una vez, no nos está diciendo 2 veces. Y nosotros que le decimos al paciente una vez al año, usted está perfecto una vez al año, no, 2 veces al año. Si el paciente presenta caries activa, la aplicación tópica también tiene que hacerse 2 veces al año, sí, se tiene que hacer 2 veces al año, pero siempre evaluando y revisando, siempre viendo. Si no se reactiva, otra visita más, que puede ser hasta 3 veces al año. Pero cuando el paciente tiene una caries rampante, mínimo se tiene que visitar y se tiene que aplicar tópicamente 4 veces al año. Pero cuando tiene una concentración de flúor óptima en el agua, cuando es un niño libre de caries, 0 veces de aplicación tópica, porque si no, que estamos induciendo a la fluorosis. Si es un niño con caries activa, tenemos una aplicación tópica de 2 veces al año. Y como caries rampante, aplicación de 4 veces al año. Entonces estamos viendo que no varía, ¿no? En caries activa y en caries rampante. Digamos eso, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta estos protocolos de atención en estos pacientes. Entonces vamos a ver rápidamente de lo que es sellantes de fosas y fisuras. Sellantes de fosas y fisuras siempre se ha visto como un mito, ¿no? ¿Qué aplicar? Sellantes, resinas, fluidas, aplicar ionómero de vidrio, el de autocurado. ¿Qué cosa aplicar? Digamos que antes de poder aplicar, o si es sellantes transparentes, sellantes de colores, sellantes opacos. Entonces, antes de ver qué tipo de sellante yo voy a utilizar, igual como en el punto anterior, tenemos que fijarnos en el diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico es muy importante para poder aplicar. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? 3 puntos importantes: morfología oclusal, actividad cariosa y época de erupción. En la morfología oclusal estamos viendo que tenemos que sellar a quienes, a las fosas y fisuras retentivas, profundas y retentivas. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la anatomía, recuerden, de las fisuras, no solamente es en I, es en gota, que son esos fisuras muy profundos, que es decir, que no tienen una buena coalescencia, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué dice que no hay una poca coalescencia? Los autores dicen porque no han tenido un buen porcentaje de flúor, tanto en sus alimentos, en sus suplementos vitamínicos o en sistémico, en agua o en sal. Pero si tenemos una fisura con buena coalescencia, eso quiere decir que no sea muy profunda, y menos en las fisuras que sean medias planas, en las cúspides que son medias planas, no vamos a sellar, es ilógico sellar. Cuando tengan una actividad cariosa, es decir, que cuando el paciente tiene muchas lesiones oclusales, tenemos que sellar. Pero si el paciente tiene pocas lesiones oclusales, no es necesario sellarlas. No es necesario, sino hacer la actividad más que es adecuación del medio mediante pastas fluoradas, que es el autocuidado, y la aplicación tópica mediante profesional. Y otra indicación, época de erupción. Si la erupción es reciente, es obvio que tenemos que sellar esa pieza. Eso quiere decir, si erupcionó hace una semana, no es que le vamos a aplicar, porque todavía no tiene el reborde marginal bien erosionado, bien observado, visible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que aplicar los sellantes. ¿En qué piezas? En las piezas donde están ya la parte del reborde marginal visible. Por lo tanto, si el reborde marginal está visible y la fosa y la fisura está profunda y retentiva, podemos aplicar el sellante. Por lo tanto, no sellar en aquellas zonas que no tienen caries por 3 o más años. ¿Okay? Acá nos está indicando otro punto. Entonces, nuevamente, morfología oclusal, actividad cariosa y época de erupción. Son puntos importantes para sellar las piezas dentales. Entonces, ¿qué nos dice en la literatura? Nos dice que podemos aplicar una pasta profiláctica libre de aceites, de fluoruros. También podemos aplicar piedra pómez, ¿verdad? Las combinaciones. Otros nos dicen, efectivamente, tenemos que hacer una rigurosa profilaxia a nivel de la fosa oclusal. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos una rigurosa profilaxia con esta piedra pómez? Nos dicen que tenemos que retirarlo, el sobrante, o sea, el polvito, ¿dónde se penetra? En esas fosas y fisuras. Entonces tenemos que retirar con mucho cuidado con el explorador, ¿cierto? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Pero ahora últimamente la corriente es de que tenemos que lavarlo con suero fisiológico, ¿no? Con suero fisiológico. Pero ¿qué pasa cuando los pacientes son ya jóvenes, son niños un poquito más grandes? Nos refiere y nos recomienda que tenemos que utilizar agua oxigenada al 3% de 10 volúmenes. Entonces, es un agua que se va a disolver con suero fisiológico o con agua diluida, destilada, y lo podemos acá aplicar, ¿no? Como podemos apreciar acá. Entonces, el adolescente también lo va a aceptar, ¿no? Porque la piedra pómez en un adolescente es muy difícil, no más renegón, que no, el color, que me sabe a tierra. Entonces, eso es lo que nos recomiendan las instituciones que lo rigen, ¿no? Lo que es el ADA. Entonces vemos acá fosas y fisuras, sellantes no invasivos, ¿no? Acá son las clasificaciones en sellante invasivo y no invasivo. Los sellantes no invasivos, bien, sí, acá estamos haciendo. Ahora, el agua oxigenada que está diluida no se coloca así como, no se coloca así como la pasta profiláctica como escobillita. Algunos autores lo recomiendan con un bollo de algodón, una bolita de algodón, se coloca así como estamos viendo acá la figura, con la pinza y se frota el agua oxigenada con la pinza, ¿sí? Y es para que se limpie. Entonces luego de ahí se ve bien, se seca, ¿no? Como ya está limpio, se seca y luego se coloca el ácido. El ácido se coloca a nivel de lo que es el fondo del surco y de las fosas, pero más o menos también en las vertientes internas de las cúspides. Y se va a colocar el sellador de fosas y fisuras. ¿Cómo se coloca? Con un aplicador, ¿no? Un aplicador vertical, la sonda exploradora, o si no, con un brush, ¿no? Un microbrush fino. Ahora, ¿cómo tenemos que aplicar los sellantes? Tenemos que aplicar, como les decía, tantos en las fosas y fisuras profundas, ahí, tratando de que no haya burbujas, ¿no? Cuando ustedes han vaciado sus modelos, vibran, ¿verdad? Así también tienen que vibrar tanto el aplicador de lo que es el dical, el portadical, o como la sonda explorador, ¿no? Tenemos que vibrar porque si no va a dar burbujas y se va a desprender el material, y tenemos que más o menos estar hasta la vertiente, ¿no? Podemos extendernos, pero no tanto, poco. Fotocuramos y luego vemos, ¿no? Vemos acá el sellado a nivel oclusal, a nivel vestibular, y siempre tenemos que visualizar con papel articular, ¿no? Nunca un sellante se tiene que dejar así, siempre se tiene que usar el papel articular para poder tratar de modificar, ¿no? Bueno, eso es lo que es con respecto a sellantes y con respecto a flúor.
Entonces, estamos viendo lo que es una técnica. Si estamos haciendo una técnica de menos a más, digamos, estamos haciendo una técnica de manejo de conducta de desensibilización. Digamos que el manejo de conducta hoy en día está gestionado de diferentes maneras, de un punto de vista profesional y de punto de vista del niño. Si yo veo al niño, ¿cómo lo catalogo como profesional? Veo que el niño, son dos clasificaciones importantes. Una de Castillo, que clasifica al niño colaborador, no colaborador, que sea físicamente impedido, mentalmente impedido, física y mentalmente impedido, y por último paciente infante. Ese es según Castillo. Bueno. Y según Frankel, es esta clasificación que le estoy emitiendo, que es muy negativo, negativo, positivo y muy positivo. Entonces, como yo lo califico al niño, como yo lo estoy viendo y digo, oye, este niño me va a hacer problemas, ya le di el ojo, ya estoy ya. Entonces tengo que ponerme con paciencia y ser muy astuta en el manera de abordarlo. Entonces, de acuerdo a la estrategia que voy a utilizar una técnica de comunicación. Una técnica de comunicación que es, puede ser decir, mostrar, hacer, puedo usar otras medicaciones de una especie de acercamiento, técnica de modificación de conducta con el modelamiento, que vamos a ver más adelante, una técnica de enfoque físico. Eso quiere decir, este niño no me va a colaborar porque es muy berrinchoso, tengo que utilizar el Papus Board, el Pedigraph, tengo que usar una sábana, una técnica de rodilla a rodilla, otras técnicas, y acá aparecen en boga las técnicas prohibidas, que vamos a hablar más adelante. Entonces, digamos que en la técnica de comunicación, que es la primera recomendación, vamos a utilizar siempre un lenguaje pediátrico, ¿no? Siempre. Primero os decimos, mira, vamos a ver tu boquita, ¿no? Siempre el lenguaje pediátrico. Vamos a ver, colocar los guantes. Vamos a colocar unos guantes suaves, o vamos a colocar, si queremos colocar el dique de goma, tenemos que decir, vamos a utilizar una sombrilla para el diente, tenemos que utilizar un lenguaje que el niño nos puede entender. Una pieza de mano no podemos decir, vamos a utilizar un carrito. Siempre son lenguajes un poquito más, con manejo psicológico para que el niño nos entienda. Y la otra técnica de comunicación es la distracción. Como vamos a ver más adelante con las técnicas de distracción, es que podemos hablar y en el menor intento, en lo que estamos contándole un cuento, aplicamos la anestesia. El control de la voz. El control de la voz es una técnica, como estamos viendo acá la autora, nuestra distintiva, la autora Saletti. Es con dulzura, pero con voz firme. No le estamos diciendo, por favor, siéntate. No, le estamos diciendo con un control de la voz suave y firme, que mira cómo estamos tratando al muñeco, te vamos a tratar igual a ti, y podemos explicar. Entonces, esta técnica de comunicación, recuerdan la primera técnica que todos hemos aprendido de nuestros maestros, que es técnica decir, mostrar y hacer. Pero miren el sinónimo. Su sinónimo es explique, enseñe y ejecute. Esa es la técnica española. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean las tres es decir, mostrar, hacer. Y obviamente que acompañado de eso, obviamente que hay una simbiosis entre madre y niño, ¿verdad? Pero si queremos que la madre nos acompañe en el consultorio odontológico, también la madre debe de participar, debe ponerse gorrito, delantal también, y tiene que apoyar. Pero para eso tenemos que decirle a la mamá que tiene que venir lo más predispuesta posible. Si al niño cogemos la pieza, la jeringa triple, colocamos, el niño está tranquilo y la mamá grita, ¿no? ¡Ah! Se asusta. Entonces, tratar de hablar con la mamá ya antes de tiempo y tratar de disminuir esa ansiedad en ellos. Y por último, la ludoterapia es siempre eso, ¿no? El uso de muñecos, de juegos, que siempre tenemos que tener en el consultorio. Cuando esta técnica no resulta, pasamos al otro nivel, ¿no? Ya estamos ofecando, entonces ya nos jalamos los pelos, ya estamos cansando, ya estamos perdiendo la paciencia, entonces hacemos la técnica de modificación de la conducta. Es como nuestra mamá, el verdadero pediatra o pediatra siempre son nuestros padres, porque con el primer hijo siempre entrenan, ¿no? Ya con el segundo, y el tercero, y el cuarto, el quinto ya más canchero. Entonces vamos a ver, cuando no entienden, como dicen a la buena, van a dar una indicación que se llama el refuerzo. ¿Cómo es el refuerzo? Eso quiere decir que el niño tal vez ese día vino muy predispuesto, pero la cita siguiente no ha venido tan predispuesto. Entonces, nosotros tenemos, eso se dice, incentivos.
porque otros pueden decir soborno. Ahora con Odebrecht no podemos decir soborno, tenemos que hacer incentivos. Entonces, el incentivo que podemos hacer es el siguiente: calcomanías, llaveros, dibujos, colores, menos chupetes, ¿no? Entonces, digamos que son cosas. El chupete yo lo puedo pasar tal vez a un pediatra, que bueno, tal vez no entiende, ¿no? Pero nosotros como, o sea, bueno, en mi caso no puedo permitir que alguien dé un dulce, ¿no? A un niño. Entonces, cuando esto, ahora todos me decir, pero doctora, eso es un soborno, ¿no? Sí, sabía, un incentivo ya. No tengo plata. Bueno, entonces, ¿qué refuerzo, qué incentivo positivo yo puedo lograr? Un abrazo, una caricia, un cariño. Bueno, entonces el hombre dice, pero no voy a cariñar a un chiquito, pueden malinterpretar a los papás. Efectivamente, entonces, ¿qué puedo hacerlo? Un elogio. Qué fuerte que eres. Buena, campeón. Muy bien, a una niña. Esta princesita, qué linda. Ay, qué preciosa. Sí, ¿no? Entonces siempre tenemos que ganar con piropos positivos. Así como a la enamorada o al enamorado le hacen así, igual al niño, ¿no? Qué bonita que estás, qué tal cosa. Entonces siempre tenemos que ver y elogiar esos puntos importantes. Entonces estamos con el refuerzo. Ahora, la desensibilización. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Es un tema de menos a más. La desensibilización es así, ¿no? Es un paciente con un cuadro que digamos que nuestro objetivo es sacarle el diente o hacer un tratamiento de pulpotomía o de pulpe, que necesitamos colocar anestesia. Partimos de la profilaxia, hacemos los sellantes, aplicación de flúor, luego hacemos una corrección chiquita, hacemos una corrección un poco más grande y ya, al último, la pulpo o la extracción. ¿Entiendo? A menos que sea, entre comillas, una situación de urgencia, un traumatismo, ¿verdad? Entonces, en ese momento varía todo. Ahora vemos la imitación. Yo no diría la imitación, yo estoy colocando de acuerdo a lo que está en el tema de imitación que están poniendo acá, la escuela española. Digamos, yo diría un modelamiento. Este es mi modelo, ¿no? Esta niña, como ven acá, es mi modelo. Esta niña modelo es una niña ideal, porque es amiguera, es carismática y tiene empatía. Y justo este niño cayó. Entonces, es mi modelo. Entonces yo la llamo, justo veo, tengo que ser despierto. Yo veo que este chiquito está con esa niñita. Entonces, trato de juntar esos dos en la misma cita. Entonces, como niño muy tímido, miren, se deja y lo convencemos y se echa. Y mira, la niña está apoyando. Le decimos a la niña, qué niña tan inteligente, ahorita voy a buscar, le pongo los guantes y me está ayudando. Entonces, digamos, una técnica de modelamiento. Cuando no resulta la técnica de modelamiento, la sugestión. Tengo que sugestionarlo, puedo decir, pero puede ser una distracción, la hipnosis. ¿Cómo la hipnosis? Eso ya con técnicas adecuadas, que puedo utilizar la voz, le puedo hacer cariño en el cabello, como para que se duerma, ¿no es cierto? Y resulta, en los niños más chiquitos resulta. Entonces, ¿qué pasa? Y puedo ponerle el flúor, puedo curarle rápidamente, que tiene que ser rápido y veloz, para que ellos no se den cuenta. Entonces, cuando se despertó, ya está con la curación en la boca. Son métodos, sugestiones e hipnosis. Si ese nivel no funciona, pasamos al otro nivel. Entonces ya empieza la restricción física o el enfoque físico. Vamos de menos a más, ¿no? Los abridores de boca, los abrebocas, que pueden ser de caucho o pueden ser de metal. Ahora, los de metal no me gustan mucho utilizar, aunque acá se ha usado. ¿Por qué? Porque el niño al ver metal forcejea y se puede lastimar el labio, la otra persona también, entonces no se puede. Entonces yo recomendaría los abrebocas de caucho. Entonces es lo mejor. Ahora, estos abrebocas, obviamente que no voy a colocar el abrebocas solo, tengo que pasarlo, con hilo dental, por un orificio para poderlo hacer. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosa. ¿Para qué? Porque parece mentira, por más que el abrebocas sea mediano, este niñito cuando abre la boca se puede asfixiar, puede pasárselo. Entonces el hilo dental está ahí para que en ese momento yo lo retire. Por eso es indispensable colocar el hilo dental. Cuando no está eso, colocamos manos sobre boca. ¿Se acuerdan que cuando estábamos iniciando esta clase decimos técnicas prohibidas? Ya. Alguna escuela, especialmente la europea, nos dice que la mano sobre boca está clasificado como una técnica prohibida. Pero ¿qué pasa? Que cuando fuimos el año pasado la vimos aplicar en Sao Paulo, en Brasil. O sea, digamos que esa técnica no es tan prohibida, digamos, con el cristal con que lo mire. Si me voy a Europa es una técnica prohibida. Si me voy a América Latina, no, ya pues es que utilizamos todas las técnicas acá, ¿no? Utilizamos todas las técnicas. Pero obviamente, ¿cuál es el mayor? Tenemos que hacer con el consentimiento de ¿quién? De los padres.
No le voy a permitir el consentimiento del padre al padrastro, ni a la madrastra, ni al tío. ¿A quién? A los papás. ¿Quién me va a firmar? El papá, ¿no? Entonces eso es un punto muy importante. Luego viene la inmovilización médica por parte del profesional, como estamos viendo acá, ¿no? Que están acá actuando todos. Dentro del sillón está el odontólogo, la mamá, todos ahí, ¿no? Es la inmovilización médica por parte profesional. Pero también existe otra inmovilización que existe en América Latina. Como decíamos, es la técnica enzimática. ¿Cómo es la técnica enzimática? El niño acá y la mamá encima, ¿no? La técnica, porque está enzimática, esa es la técnica enzimática que la mamá. ¿Por qué la mamá? Porque la mamá no puede hacerlo el profesional, porque si es el profesional, ¿qué hago? Lo aplasto. Como no es mi primo, ni mi hermano, mi hijo, ¿no? A la mala. Pero en cambio la mamá tiene cuidado, la mamá se da cuenta, trata de controlar su peso, no lo daña, ¿no? Entonces es la mamá la única que puede ayudarnos. O bueno, o el papá, pues que sea un pan. Señor, por favor, mida su fuerza. El papá lo ven todo rojo ahí tratando de conciliar, ¿no? Tratando de decir, pero hay papás. Había conseguido bastante éxito con unos papás que le iba excelente. El premio de oro al señor por el Día del Padre, porque es muy bueno. Entonces eso también es una buena ayuda. Entonces hay que ver qué tipo de papá nos ayuda, si es el papá o la mamá. Y la inmovilización médica mediante dispositivos específicos, estamos hablando el Papus Bror, el Macri o el Pedigrap, que son tipo sábanas que se hace al niño, ¿no? Como si fuera un tamalito, ¿no? Bueno, la camisa, bueno, no tanto. Lo que pasa es que la camisa de fuerza, como su nombre dice, lo a toda la mano lo haces como una momia. Digamos que esa técnica no. Lo bueno del Pedigrap o el Papus Bror es que la técnica lo haces así, ¿no? Por lo menos está así. O sea, con sus brazos paralelo. En cambio, que puedan estirar, claro. Que puedan, no tanto en teoría, la tabla es en la espalda. Exacto. Entonces tenemos que hacer así, porque si yo lo hago como una camisa de fuerza, ¿qué hago? Lo hago así. Entonces el chiquito, al verse así presionado, sienta que lo estamos matando. Entonces siempre hay que tratar el niño con el adulto, ¿no? Y digamos eso, entonces son técnicos o dispositivos. Y cuando son más chiquitos han visto el Macri, ¿no? Que tiene 2 orificios para las piernecitas para que se puedan movilizar, ¿no? Entonces digamos son técnicas. Entonces otras técnicas también, las técnicas de relajación. Por ejemplo, el niño antes de tenemos una sala de espera que se relaje, ¿no? Ya con las camillas y todo eso, ¿no? Y la distracción, lo que yo les decía, ¿no? Hay que distraerla a esta niña, ¿no? ¿Ven? No vayan a colocar la clásica, ¿no? Voy a colocar la anestesia, doctor, y de pronto ves y con la aguja ahí el niño obviamente nunca va a abrir la boca, ¿no? ¿Esa es culpa de quién? Del operador, porque lo ha dejado. Acá tiene que hacerse la distracción. Tiene que ser un mago, rápido, y ni cuentas algo y ya fue. Tienes que poner la anestesia. Y otras técnicas que también están haciendo, que es la acupuntura. Es lo boom que están haciendo ahora en niños. Entonces vamos a ver ahora todo lo que es el traumatismo dental. ¿Todos los niños sufren golpes en la vida? Sí, todos los niñitos. Todos los adultos también, efectivamente. Nadie está libre. El que está libre, que lance la primera piedra. Todo el mundo se ha caído. Cada uno se ha caído. Entonces, digamos que los niñitos, la diferencia con los niños más grandes y los jóvenes y los adultos, ¿qué área es la afectada? Cuando el niño es más chiquito, el área afectada va a ser el ligamento periodontal. Cuando va a ser un niño un poquito más grande, ¿qué parte va a estar? Ya le dije el diente, ¿no? Es el diente, el tejido duro, el diente, ¿no? O el maxilar. Entonces vamos a ver la importancia de la elaboración de una historia clínica y la importancia de los exámenes auxiliares. Entonces vamos a ver no tanto lo que es inmunología, sino el examen clínico, radiográfico y fotográfico referente al accidente. Y vamos a ver la historia clínica, ¿no? Que es lo que más importante. Entonces, la diferencia grande entre una dentición temporal y permanente es la siguiente. El mayor grado de accidentes a los 2 a 3 años. El más afectado, los incisivos centrales superiores. Traumas múltiples, no solamente sufre el periodonto, el diente, el brazo, la carita, ¿no? Lamentablemente con traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y las fracturas coronarias un 19% y abulsión en un 7%. Mientras que en la dentición permanente el pico más alto entre 8 a 10 años y el otro pico es entre 15 a 17. O sea, miren, cuando ya están los niños un poco más grandes y cuando ya están adolescentes. ¿Por qué? Porque ya comienzan a jugar, a independizarse, a seguir los juegos de deportes, de aventura, el karate, la bicicleta, ya quieren independizarse, entonces sufren estos traumatismos. Digamos que el varón sufre más accidentes que la mujer. ¿Será porque son los más inquietos? Las chicas, sí. ¿No? Entonces, eso es, ¿no? Por la bicicleta, ¿no? O les gusta bastante las artes marciales. Y la abulsión
es el 2%, ¿no? Entonces, miren que de un 7 a un 2% ganan los más chiquititos, ¿no? Entonces, vemos acá lo que nos dicen, ¿no? ¿Cómo evitar los accidentes que estén acompañados? ¿Cómo disminuir la gravedad de las lesiones? Acá. ¿Cómo disminuir la gravedad de las lesiones? Cuando disfruta un deporte de aventura, puede ser el skate, puede ser el karate, puede ser el boxeo. ¿Qué es lo que necesita el niño, especialmente un niño de clase 2, división 1, donde son los dientes más así, un obrero amplio, las férulas de protección? Por eso se puede disminuir, o su casco, ¿no? Cuando anda con la bicicleta, tu casco, al hermanito, tu sobrino, tu casco, anda con casco. Y obviamente que la atención a las lesiones, un adulto tiene que estar cerca, ¿no? Y siempre llevar al sector salud. Entonces, hay dos tipos de etiologías, una directa, ¿no? Una indirecta. Una directa quiere decir que va como en la figura anterior, el accidente de la bicicleta, ¿no? Una indirecta que puede ser un choque y total, ¿qué pasó? El factor del diente, ¿no? Una indirecta. Una accidental, como vemos acá en la escalera, una intencional, como vemos acá, ¿no? También son intencionales y accidentales. Siempre las pautas esenciales, cuándo, dónde y cómo ocurrió. ¿Por qué tenemos que ver esos detalles? Tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué uno es chismoso? No, siempre hay un motivo. Tenemos que preguntar si se desmayó o vomitó, ¿por qué? Primero que tengo que poner en prioridad, la vida. Entonces, acuérdense que de odontología es urgencia, ¿no? Y un accidente es emergente. Entonces, perdió el conocimiento, vomitó, no, perdió el sentido. Entonces hay que llevarlo de frente a la clínica para que se haga una evaluación. Cuando ya se chequeó toda la clínica, ahí ya, bueno, vamos al consultorio. No se desmayó, profesor, traigo acá al consultorio. Ah, perfecto. ¿Cuándo se hizo? Hace una hora, hace media hora, hace 15 minutos, hace 3 horas. Obviamente, si hace 3 horas se le salió el diente, va a tener un menor pronóstico favorable a comparación de alguien me ha traído al consultorio en 30 minutos. ¿Verdad? ¿Dónde? Fue en un área de tierra, fue en el cemento, fue en la cuna, fue en la cama. Si me dice en la tierra, ya, de frente, tétano. ¿Se vacunó contra el tétano? No me olvidé, señora. ¿Se vacunó contra el tétano? Sí, doctor, el año pasado todavía. Ya, entonces estamos un poco protegidos, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué cómo ocurrió? Porque tal vez vemos que no tiene dientes, entonces decimos, si se ha sido en la calle, tal vez un accidente así, puede ser que ella perdió los dientes por el accidente en la calle, en el piso, en el suelo. O puede decir, no, es en la casa, pero yo he revisado toda la casa y no hay ningún diente. ¿Qué puedo pensar? Y no está en la boca, no está en el tejido blando, se lo ha tragado. Entonces, todo eso, por eso todas las preguntas esenciales. También que tengo que observar, el examen radiográfico es indispensable, ¿no? Para hacer yo mi examen clínico también, examen radiográfico y examen clínico. El examen clínico se va a basar tanto en tejido blando, externo, como el tejido blando interno. Tejidos duros, hueso, ¿no? Vemos acá los que están incrementados, qué superficie y qué áreas afectadas. Vemos acá los exámenes, esto acá se ha desconfigurado, acá, exámenes radiográficos, estamos viendo acá. Esto lo saqué porque me pareció importante, del mismo libro de Andreasen, esta figura que me pareció muy interesante y bonita. Miren lo que tienen acá, tienen laceración, tiene contusión, tiene daño en los dientes y tiene daño en el ligamento periodontal. Entonces vemos la importancia de la radiografía. Y cuando vemos acá que se toma la radiografía, no estamos viendo una radiografía periapical, estamos viendo una radiografía que es pequeña, ¿no? Número 2, y que es en una proyección oclusal, ¿no? Es oclusal porque está en forma horizontal. Entonces vemos acá los exámenes fotográficos. Alguien puede decir, qué barbaridad, todavía tienes tiempo de tomar foto, cualquiera actúa. Sí, efectivamente, ¿no? Porque esto más que nada está tomado foto, ¿por qué? Porque no es que haya afectado el diente en sí, ha afectado más la cabeza. Esto es de una entidad hospitalaria. Por eso tiene tiempo el odontólogo de tomar y de registrar sus fotos.
Si fuera en el consultorio, no, pues imposible, el papá nos enjuicia, ¿no? Porque estamos perdiendo minutos valiosos en atender al niño, ¿no? Entonces tenemos que ver y tenemos que ser oportuno cuando podemos manejar las fotografías. Digamos entonces que es fundamental recabar la información y la evaluación clínica, radiográfica y fotográfica que constituyen pilares para nuestro diagnóstico. Es imprescindible realizar las preguntas cómo, cuándo, dónde se produjo el accidente para confeccionar el diagnóstico. Sí, ¿verdad? Es indispensable. Entonces vamos a ver la clasificación que nos dice la Organización Mundial de la Salud, nos da esta clasificación de Andreasen y hay una modificación de Ellis. La modificación de Ellis todo el mundo la quiere porque es la más sencilla y más rápida, ¿no es cierto? Es esmalte y dentina. Luego conserva más de lo que es en pérdida de toda la corona, ¿no? Parcial de la corona, pérdida total de la corona. Entonces digamos que es más fácil. Pero cuando yo hablo de una clasificación de Andreasen, ya veo 4 puntos importantes. Tejido duro y pulpa. Al tejido duro me estoy refiriendo a qué tipo de tejido dentario, del diente, ¿verdad? Del diente. Cuando yo me refiero al tejido periodontal, estoy viendo el daño periodontal. Un daño en la encía y la mucosa bucal, también un daño en la mucosa encía, y lesión del hueso de sostén, del maxilar o de la mandíbula. Estas lesiones en estos tejidos de la pulpa, lo que vemos acá, se clasifica en 6. Vamos a ver. Infracción, acuérdense las normas de tránsito. Fractura no complicada de corona. Fractura complicada de corona es una fractura corono-raíz, que es complicada, esta acá no complicada, y una fractura de lo que es de la raíz, solamente de la raíz. Cuando hablo de tejido periodontal también lo clasifico en 6. Va a ser una concusión, una subluxación, una extrusión, una intrusión, lo que es una subluxación lateral y una avulsión. Yo he marcado 2 puntos, ¿verdad? La subluxación y acá lo que es la luxación extrusiva o la extrusión. ¿Por qué? Porque según nos refiere, los niños a nivel de tejido periodontal tienen mayor accidente en subluxación y en una luxación extrusiva. Y también nos dicen en lesión de hueso de sostén, que posteriormente le vamos a ver. Vemos acá. En un estudio brasileño de América Latina, la subluxación se lo lleva, ¿no? A todos, dentro de los tejidos periodontales. Y dentro de los tejidos duros, que es el diente, tenemos una fractura no complicada de la corona, y especialmente del esmalte. Entonces, digamos como representativos estos dos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un alto porcentaje de traumatismo existe en la dentición temporal, y un no tan alto, pero digamos hasta el 18% de dentición permanente. ¿Por qué es importante los traumatismos? Porque traen bastantes secuelas en ¿dónde? En los gérmenes permanentes, ¿no? Eso es lo importante. Entonces tenemos que observar que ahora en día ya no es los deportes de alto riesgo, ya estamos viendo la violencia, los accidentes de tránsito. Ahora, ya habíamos visto que el mayor porcentaje son las concusiones y las subluxaciones. En el tejido dentario es no complicada de corona, digamos, y también seguido subluxaciones. El maxilar superior, sí, el más afectado en dentición decidua, y los incisivos centrales superiores. Y en dentición permanente, las fracturas coronarias no complicadas. Nivel de todo lo que es tejido coronario. Entonces vamos a ver a la primera, que es la concusión de qué tejido. Hablando del tejido periodontal, ¿ya? Concusión, tejido periodontal. Entonces vamos a ver, miren acá, es la primera, es como decir, lo más papayita. Viene el niño afligido, entonces uno obviamente no va a dudar de la mamá, ¿no? Ha venido acá un poco acá raspado en su mucosa, de su labio, y lo vemos, ¿no? Entonces vemos que no hay sangrado, pero y tampoco puede haber ausencia a veces de dolor a la percusión. En otros sí hay presencia de dolor a la percusión. Y radiográficamente tampoco nos muestra ningún signo, pero ha sido un golpe. En dentición permanente también vemos acá un pequeño golpe de la concusión y digamos que los tejidos blandos no están eritematosos, ¿no?
están radiográficamente también bien. En una subluxación, entonces, ¿cuál es el tratamiento? La observación, la prescripción de un colutorio, de cepillo dental, pasta florada. Entonces, podemos montar el colutorio. Cuando viene un poquito más, ya con un hilo de sangre alrededor del diente, tenemos acá la subluxación. Entonces, vemos acá, a nivel oclusal, a nivel vestibular, de superficie lisa. Entonces, apreciamos, ¿no? Vemos y observamos un pequeño daño. Vimos el sangrado a nivel de lo que es ligamento periodontal. Entonces, ¿habrá un evidente dolor a la percusión? Efectivamente, hay una leve. Pero no vayamos pues a indagar con el mango del espejo, sino con el dedo, ¿no? Hay que ser en los niñitos más exhaustivos. Entonces vemos acá, si bien es cierto radiográficamente puede o no observarse con un ligero ensanchamiento, eso es importante. En un diente permanente, igual, las mismas características, observamos, vemos. Entonces ahí en estos niños lo que hacemos como tratamiento sería, en dentición temporal, si observamos acá, tenemos que ver principalmente, si vemos que el diente está ensangrentado y que a nuestro parecer está ligera modificación de la encía, podemos hacer un entablillado, no, una verdadera ferulización, ¿verdad? Una verdadera ferulización, pero en diente permanente. Porque en dientes temporales, no. Hay que hacer la observación porque no necesita tratamiento. Recuerden que el afectado es el ligamento periodontal. Entonces vemos acá, dientes temporales no necesita tratamiento, pero sí una buena higiene oral como las anteriores. Una buena higiene oral. Aplicar la clorhexidina en la zona afectada 2 veces al día durante una semana. La clorhexidina puede ser en gel, el Perioit en gel, ¿no? Que podemos aplicar como pasta dental 1 vez al día o 2 veces al día aplicadas, ya no usa la otra. Y lo que es informar a los padres de las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Que el niño, como no siente el primer día, no siente sensibilidad, comienza a moverlo, ¿no? Entonces, eso hay que tratar que la mamá vigile o que el papá vigile, que no se mueva, ¿no? ¿Y qué pasa con los dientes permanentes? Digamos que no necesita tratamiento, pero para que esté el padre más tranquilo podemos ferulizar. Ahora, la ferulización se hace una ferulización flexible. Ahora, la flexibilidad puede ser con ligadura trenzada, no podemos hacer 2 o 3 pasadas de ligadura con resina. Puede ser lo famoso que voy a poner más adelante, que es el famoso Interlink o un Vitox, que es son fibra de vidrio, que es una mallita como una matriz y se puede adherir. Y con la resina, para no gastar tanta resina, ¿no? La dieta durante una semana, el buen cepillado, también la clorhexidina 2 veces al día durante un mes, el control radiográfico sí, constante 4 semanas, 6, 8 semanas, hasta llegar a 1 año, y el seguimiento, ¿no? Y vemos, si esta pieza está cambiando de color, es obvio que tenemos que incidir a un tratamiento endodóntico, ¿verdad? Si está cambiando de color. Por eso siempre es indispensable la observación. Porque para Piña justo ese día comió algo muy duro y justo ese diente ya fue. Entonces hay que estar siempre observando, siempre cuidando. Entonces el otro tipo de problema de traumatismo es la intrusión o luxación intrusiva. Entonces esto va a estar en relación con la colisión. ¿Qué es colisión? El choque, ¿no? Entonces, ¿qué se dice? Cuando el diente deciduo choca el germen permanente, ¿qué pasa? Daña acá lo que es el germen, y como daña el germen, entonces va a tener diferentes tipos de abordaje, especialmente en lo que es el tratamiento para la dentición decidua. Digamos que en la dentición decidua lo que tenemos que observar es la reerupción. Como está intruido, la reerupción. A menos que dañe la tabla vestibular, ahí sí hacemos una extracción, como vamos a ver más adelante. Pero si no daña el germen permanente, entonces lo dejamos, como vemos acá en la figurita, no daña, porque acá se está dañando, miren. Este es todo el halo enrojecido, que está el colchoncito de sangre, mientras que acá no hay colchón de sangre. O sea, ha chocado el germen. Si no choca la colisión, no choca con el germen permanente, entonces hay que estar observándolo. Entonces vemos acá igual la misma figura. En dientes temporales, habíamos visto mayor riesgo al germen permanente. La erupción va a ser espontánea, ¿no es cierto? Si el lápiz está desplazado. Y la intrusión, ¿cómo se va a medir? Se mide este borde vestibular con el contralateral, con el contiguo, para ver qué cantidad de
de intrusión se han permanecido, ¿no? Y se hace extracción solo y cuando ha dañado y haya desplazado, observando radiográficamente y clínicamente lo podemos palpar al germen permanente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos dice la literatura. Nos dice lo siguiente. Cuando el diente permanente tiene ápice abierto, acá podemos apretar, hasta 7 milímetros, una reerupción espontánea. Si vemos que se está dando espontáneamente. Si es un ápice abierto más de 7 milímetros, ¿qué es lo que estamos viendo? Una reposición ortodóntica, o sea, jalamos ortodónticamente. O bien, cirugía. Si el ápice está cerrado hasta 3 milímetros, espontáneo. Si está de 3 a 7 milímetros, ortodoncia y cirugía. Pero es de más de 7 milímetros, tanto para ápice abierto como ápice cerrado, cirugía. Eso es lo limitante. Entonces tenemos que ver eso. Sea ápice cerrado o abierto, si vemos que hay cambio de coloración, que de todas maneras siempre vamos a llegar a un tratamiento endodóntico. Siempre vamos a llegar a un tratamiento endodóntico. Pero eso lo vamos a observar principalmente entre la tercera y cuarta semana. Por eso tenemos que observar minuciosamente este tipo de entidad. Si vemos acá, en todo lo que es este tipo de tratamiento, entonces observamos acá una luxación extrusiva. Miren acá, ya pasamos de lo intrusivo a lo extrusivo, ¿verdad? Miren, estamos acá, luxación extrusiva, estamos llegando. Y vemos en dentición temporal, ¿no? Miren, la luxación extrusiva, el espacio, ensanchamiento del espacio periodontal hacia atrás. Y sustentante en residuo, miren el permanente, estamos viendo, apreciando la zona de sangrado y observamos ahí, ¿verdad? Entonces estamos viendo acá. Entonces, en dientes temporales siempre va a depender del grado de desplazamiento, de movilidad, de formación radicular. Estas extrusiones tienen que ser menos de 3 milímetros. ¿Por qué menos de 3 milímetros? Porque va a dañar, si no, por consecuencia, el proceso de formación de tanto de lo que es dentición temporal. Entonces, tenemos que ver bien, tenemos que observar de hacer una reposición espontánea. Ahora, si esto no se puede producir, si vemos acá una extrusión muy severa, que es más de esta cantidad de milímetros, tenemos que hacer la extracción. ¿Por qué? Porque este diente ya no va a estar irrigado normalmente. Entonces, vamos a tener que extraerlo. Y si es un diente permanente, lo que nos recomienda, miren acá, es limpiar con suero salino. Limpiamos con suero salino, hacemos una ligera reposición con nuestro dedo, axialmente, sin anestesia local, por eso es ligera. Y luego hacemos una estabilización con una férula. Todos los casos anteriores siempre va a ser estabilizar con una férula por 2 semanas. Nada se hace por 1 semana, por 3 días. Todo se hace mínimo 2 semanas, 15 días. En una dentición permanente joven, lo que vamos a hacer que esta revascularización se pueda producir. Y si evoluciona favorablemente, estamos observándole también que puede hacer, si está en formación, una especificación, y si está en una necrosis pulpar, se va a observar a la 4ª semana y se va a hacer una endodoncia. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta que va a producir una necrosis? Con la radiografía o con el cambio de color en la corona, ¿no? Y si tenemos una luxación lateral, alguien me puede decir, ¿lateral por qué? Yo no puedo hacer mesial y distal. No, lo lateral siempre se ve cuando es, si está bien, como tú dices, mesial o distal, pero es hacia nivel vestibular o hacia nivel palatino. Esa es la luxación lateral principalmente. Y como lo anterior, que recuerdan que la intrusión tiene que ver con la colisión, si daña el germen permanente o no daña el germen permanente. Eso tenemos que dar punto muy importante. Si no daña el germen permanente, entonces ¿a quién van a hallar? A la tabla vestibular, alveolar o a la tabla palatina, lamentablemente. Si hay colisión, obviamente el pagano, ¿quién va a ser? El germen permanente, ¿verdad? Entonces estamos acá en la luxación lateral, vemos, apreciamos acá y vemos en estos sitios, ¿no? Que está ahí una fractura del borde del hueso. Entonces observamos acá y vemos los diferentes tipos de tratamiento. Entonces en los diferentes tipos de tratamiento, miren, reposición espontánea, vemos una reposición. Si no se puede conseguir la reposición, la extracción. Si no podemos hacer como está en luxación lateral, podemos, ¿qué cosa hacer? Un pulido suave nada más.
En dientes permanentes, ¿qué hacemos? Igual que el anterior, lavamos con hisopo, con suero, pero acá sí, como es una luxación lateral, aplicamos anestesia local, reposicionamos el diente con un forceps o férula a presión digital, y acá en una luxación lateral ya no utilizamos la ferulización por 2 semanas. Acá incrementamos el número de semanas. Lo incrementamos el número de semanas, ya no es como la extrusión, 2 semanas. 4 semanas. Ojalá que se forme una revascularización. Si se confirma la revascularización, más a 3 meses, y vemos una prueba de sensibilidad, y si no hay sensibilidad y hay una falta de respuesta, necrosis, lamentablemente. Entonces, ¿qué se hace? La endodoncia. ¿Qué se hace en el caso de la avulsión, en la pérdida total de la pieza dentaria? Lamentablemente, en deciduos es diferente el tratamiento que en permanente. Entonces vamos a ver por qué. En deciduo, principalmente nos vamos a dar cuenta, siempre tenemos que, recuerden, número de dientes. Tenemos que contar los dientes que se han avulsionado. Recuerden, si no está incrustado en el layo, en el carrillo, o si no está aspirado, ¿verdad? Entonces tenemos que observar eso. Tal vez no nos hemos dado cuenta y está en el alveolo. Tenemos que observar y determinar bien. Tal vez una intrusión completa está en el alveolo, tal vez está por el espacio nasal, ¿no? Entonces tenemos que observar muy bien eso, o se ha aspirado. Si esta avulsión es completa en un diente temporal, los autores nos dicen que no recomiendan el reimplante. No recomiendan. ¿Por qué? Porque se anquilosa. Entonces, en vez de que dañe el permanente, en vez que beneficie, lo estamos perjudicando al GP permanente. O sea que vamos a producir una hipoplasia, lamentablemente. No nos queda de otra que no hacer eso. Entonces, y esta reinserción, que lamentablemente es con poco éxito, es en niños menores de 3 años. Entonces, ¿qué es lo recomendable? La prótesis, la PPR, ¿no? Entonces vemos acá una prótesis de Denari. Miren, acá se pierden los dientecitos y se aplica la prótesis de Denari, ¿no? Que son acá con metal, se coloca, se frega con resina y acá está listo. Listo para ir a su casa. Pero ¿qué pasa con el diente el permanente joven? El permanente. Dientes con ápice abierto, tenemos acá una revascularización. El diente sumergido en una solución, dice acá, que es importante, ¿no? Lo que nos recomiendan en el ápice abierto es una solución de un antibiótico. Esta es doxiciclina en jarabe, que es de 250 miligramos, y suero fisiológico. Dicen, 1 miligramo de este antibiótico de la doxiciclina, esta es de la escuela española, lo que nos recomiendan, es, lo sumergimos, 1 miligramo de esto, más 20 mililitros de esto. Entonces lo mezclamos y hacemos que esta piecita con el ápice abierto esté almacenada ahí. ¿La idea cuál es? Es que esté con antibiótico para que haga y acredite el cierre apical. Eso es lo que acredite. ¿Y qué hacemos en el alveolo? En el alveolo utilizamos Endogain. Endogain es una sustancia que tiene la melogenina, que es una proteína, tiene toda esta matriz y que lo enriquece para que se pueda favorecer en su crecimiento. Por lo tanto, va a cuidar tanto a lo que es el cemento de la raíz como a lo que es el alveolo. Y ahí recién, cuando esté embebido el alveolo, recién reimplantarlo, la pieza dentaria. Y eso evaluamos de cada 3 a 4 semanas y observamos la vitalidad pulpar. Obviamente que va a ser con un logro de éxito siempre y cuando esté menos de 1 hora. ¿Ok? Menos de 1 hora va a ser totalmente con éxito. Y obviamente la ferulización flexible, ¿se acuerdan con qué le dije? Con matriz de fibra de vidrio que es el Interlink. El Interlink. Y el diente con ápice cerrado, si es menor a 60 minutos, ¿no? Vamos a presentar acá un caso clínico. Miren, viene al consultorio con todo esto acá. Son 2 piezas, son 2 incisivos centrales. Y se repone, ¿no? Se coloca con el ápice cerrado y obviamente acá nuevamente interviene el Endogain, que es esta materia de proteína, desde que se puede hacer la reimplantación, ¿no? La conservación, se llena todo el alveolo de eso. Obviamente primero se lava con suero fisiológico, luego de ahí se coloca este Endogain y luego se reimplanta. Luego se feruliza con este Interlink por 7 a 10 días. ¿Por qué hacemos con pocos días? Porque tenemos que observar para, como decir, que pegue. Entonces, que ahora que pegue para que pueda hacer la futura endodoncia. Ahora, hay 2 técnicas para hacer la endodoncia que vamos a hacer posteriormente cuando pasa los 60 minutos. Esta endodoncia se hace
cuando el diente está ferulizado. No se puede hacer la endodoncia sin la ferulización del diente, porque lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho tanto esfuerzo para que se reimplante, ¿no? Con el Endogain, con el movimiento se cae, ¿no? Entonces tiene que ser con el diente ya ferulizado. Luego ese diente se rellena, como habíamos discutido anteriormente, con hidróxido de calcio, acá sí con hidróxido de calcio, porque es un permanente joven, por 15 días. Luego evaluamos, observamos para hacer, si no tiene ninguna reabsorción, bacán. Si existe pequeños indicios de reabsorción, hacer de una vez, ¿qué cosa? La endodoncia. La endodoncia, para poder que se quede mantener el diente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nos pasamos de los 60 minutos? Lamentablemente el papá dice, mire doctora, no he podido, los 60 minutos. Entonces, obviamente que la tasa de éxito va a disminuir, ¿verdad? Entonces, con un diente con ápice abierto, ¿podemos reimplantar? Sí. Pero para estar más seguros, el diente que esté afectado tiene que estar en infraoclusión, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar en infraoclusión. Y obviamente, con ápice abierto a más de 1 hora, es obvio que estamos cuidando el espacio ¿para qué? Para que haya un futuro implante. Por eso lo estamos manteniendo. Porque si sacamos el diente, lamentablemente, ¿qué es lo que hacemos? Que haya reabsorción. Y si hay reabsorción, el niño en el diente anterior no va a ser muy agradable estéticamente, va a ser una tabla muy debilucha. Por eso hacemos lo posible que se reimplante esta pieza para que cuando llegue el futuro un implante va a tener un hueso más fortalecido. Hacemos la apexificación, si es el ápice abierto obviamente, ¿no? Cuando es pieza no vital, y una reimplantación. Colocamos acá la matriz flexible y los controles, ¿no? Tenemos que ver la barrera apical y eso cómo se ve con la radiografía, que no haya una reabsorción activa. Primero con hidróxido de calcio y luego con gutapercha. Y si es un ápice cerrado, hacemos otro protocolo. ¿Este protocolo cuál es? La limpieza suave del ligamento periodontal con puros chorro a suero fisiológico o agua destilada. Luego hacemos ¿qué? Que este diente esté sumergido ya no en la doxiciclina, porque era menos de 1 hora. ¿Recuerdan? La doxiciclina más suero fisiológico, porque tenía mayor tasa de éxito. Ya no. Tenemos que sumergirlo esta pieza en ácido cítrico o en ácido octofosfórico por 5 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar, cerciorarnos que se elimine todos los restos fibrosos. No es que pasamos 1 hora, más de 1 hora, ya no podemos hacer más nada. Entonces, que se elimine todos estos restos fibrosos para hacer nuevamente mi limpieza con suero fisiológico a chorro. ¿Y qué hacemos afuera del alveolo? Estirpamos la pulpa, hacemos nuestra endodoncia. Hacemos eso, imagínense, tenemos que hacer todo eso en minutos ahí. Y luego introducimos fluoruro de sodio al 2% o por 5 minutos de sodio o de estaño y durante 20 minutos. Luego terminamos de hacer el tratamiento endodóntico con nuestra gutapercha y ahí estamos yendo, ¿no? Entonces, bañamos la raíz y con el alveolo, ¿con quién? Con el Endogain y luego reimplantamos. Y luego de reimplantar, ferulizamos. ¿Ok? A diferencia del anterior, que era menos de 60 minutos, que donde hacíamos el tratamiento cuando la pieza ya estaba reimplantada y ferulizada. Este es otro protocolo, la diente afuera, porque ya pasó los 60 minutos, todo afuera, y recién colocamos, reimplantamos y ferulizamos. Y luego, obviamente que esta obturación probablemente sea con hidróxido de calcio. Si vemos que todo está muy bien, pasaría, seguir todavía con hidróxido de calcio. Pero si hay signos de lo que es actividad de reabsorción, se hace una sesión ya en gutapercha. Y estos son los otros tipos de lesiones. Recuerdan, ya pasamos lo que es tejido periodontal, ¿verdad? Entonces vamos a ver a tejido dentario. Y acá vemos la famosa infracción. Los accidentes de tránsito, dice, he recibido una infracción. Eso quiere decir que todavía no te llegan como dicen, cuando te recogen el carro y te llevan al depósito, ¿verdad? Entonces, el depósito, ¿qué sería? La extracción, ¿no? Una cosa así. Entonces, como has cometido una pequeña infracción, ¿qué es lo que tienes? Una línea de fractura. Casi imperceptible, que el mejor tratamiento es observación o flúor, ¿no? Un flúor. Entonces, luego viene la fractura no complicada de la corona y la fractura complicada de la corona. Cuando son fracturas complicadas y no complicadas, va de acuerdo a lo que va a dañar la pulpa, ¿verdad? Si ya está complicada es cuando hace la pulpa y ustedes hacen el tratamiento endodóntico, una corona, acá como vemos acá, tratamiento endodóntico, y si vemos acá una fractura que compromete corona y raíz, lo que es complicada y no complicada, y luego vemos la fractura total de la raíz. Entonces, todos esos materiales, los tres últimos, ya serían para una exodoncia.
¿Y qué hacemos con unas lesiones de encía o mucosa? Es obvio que todas las lesiones de la mucosa y de encía van acompañadas ¿de qué? Del traumatismo dentario. Es obvio. A menos pues, que sea un ente particular que no se dañe el labio ni el frenillo. Como vamos a ver acá. Un tema de laceración, dañó el frenillo. Un tema de contusión, que además de dañarse, puede o no dañarse el frenillo o la papila, el labio, contusión. Laceración es un tejido blando. Justo se cayó o justo estaban jugando con el primito o con el amiguito de la escuela y ahí un punzo cortante, un lapicero, le dañó la encía. Se cayó justo en el borde de la mesa, contusión, porque es un efecto romo. Romo con punzante, laceración, contusión. Si se raspó, ¿no? Digamos que así, se raspó todo en la tierra, es una abrasión, porque está áspera, ¿no? Está áspera. Digamos que se desgarró esto, miren, acá. Entonces una desgarración que es una laceración. Pero esta laceración tiene con abrasión y contusión. O sea, pueden tener en su labio superior uno y en su labio inferior otro, ¿no? Entonces vemos acá la diferente tipo de que se puede realizar. Ahora vemos acá, en lo que es tejido de hueso y de sostén, una conminución que es lo que acredita solamente a nivel de hueso. Acá puede sangrar mucho. O sea, el cuadro aparatoso que vemos mucho sangrado y mucha hemorragia no necesariamente es como este cuadro, ¿no? Si yo comparo estos dos, la madre, ¿dónde se alarma más? Es donde está la sangre, ¿verdad? Pero yo como odontólogo tengo que ser minucioso y observar, seco con la gasa, analizo y veo. ¿Qué es lo que observo? Donde yo veo más sangre que está afectado es la conminución. ¿Por qué? Porque solamente me afecta a nivel muy minucioso, a nivel de lo que es proceso alveolar, pero apenas la papila. Y está porque, ¿cómo me doy cuenta? Porque ¿qué dañó más? El diente. Si yo veo, me fijo, dañó el diente. Por lo tanto, esto ha dañado poco. Pero ¿qué pasa acá? No dañó el diente, ¿verdad? ¿Dónde se ha ido? Al proceso alveolar. Por lo tanto, este daño es en el proceso en fractura a nivel de tabla vestibular. Entonces, digamos que este tiene mayor efecto negativo en el niño, donde aparentemente no hay mucho sangrado. Entonces, todo eso, ¿cómo lo voy a delimitar clínicamente y radiográficamente? Digamos acá, esto miren, hay un desplazamiento de todo el proceso alveolar, que quiere decir que no solamente ha dañado el proceso, sino el maxilar. Y no solamente el daño del hueso maxilar, sino también ha dañado, ha lacerado la mucosa labial interna. Cuando dañe todo el proceso alveolar, miren todo lo que ha bajado y miren todo lo que ha lastimado, todo lo que es la fractura, ¿no? Todo lo que es fractura. Entonces digamos que todo es motivos para poder hacer. Ojo, todos los traumatismos alveolodentarios, todos los traumatismos obligatoriamente tienen que ir acompañados ¿de qué? De una radiografía. Primero el conteo del número de dientes, radiografía, palpación para saber dónde están incrustados, nariz, fosa nasal, garganta, labios, carrillo, todo y mismo alveolo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tomar las radiografías pertinentes. Estamos viendo acá pruebas acá del traumatismo. Miren, tenemos que ver toda nuestra prueba de percusión, de movilidad, la percusión, y vemos acá una luxación extrusiva. Observamos acá la prueba de sensibilidad del examen radiográfico, hacemos la reubicación, recuerden que era una luxación extrusiva. Lo reubicamos porque miren, ha sido menos de 3 milímetros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una reubicación, colocamos ácido, colocamos, estamos acá, miren, ferulizando pequeñito nomás, ahorrativo, siendo ahorrativos, ¿no? Claro, la idea hubiera sido un poquito más, extendernos, ¿no? Entonces, brillo de la férula y punto, ¿verdad? Entonces, férula terminada, sutura de la herida, jival y colocemos los controles. ¿Cada cuánto tiempo son los controles? 4, segunda semana, 4, 8 semanas. Eso es el tiempo de lo que tenemos que observar. Entonces, vemos acá al niñito, vemos acá, terminado, yendo con todo el traumatismo, con una luxación extrusiva, pequeñamente reubicamos y luego ferulizamos. Para luego observar, y si este es con ápice abierto, podemos ver y observar viendo lo que se puede acontecer. Siempre cuidar. Entonces, esto es principalmente lo que se puede observar en todo lo que es traumatismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque vamos a ver todo lo que es lesiones orales rápidamente, para más o menos que se pueda observar. Los más representativos dentro de lo que es lesiones orales.
Entonces vamos a ver lo que es lesiones orales en lo que es quiste dentígero. Quiste dentígero, lo principal, estamos viendo acá, que es todo lo que pueda hacer alteración del tejido adamantino, y vemos como características las siguientes, ¿no? Vemos acá, en lo que es el dado, la expansión del hueso, la asimetría, el gran desplazamiento de los dientes, la reabsorción radicular, como vamos a ver. Este quiste dentígero vamos a aplicar principalmente, o llamado quiste folicular, es observado en tercera molar y en caninos superiores. El grupo etario de 10 a 30 años y siempre pasa a ser potencial muy activo a un queratoquiste, ¿no? Pero vamos acá, miren, la zona radiolúcida redondeada y bien circunscrita asociada a la corona, miren cómo se da el quiste, y se puede apreciar. Entonces son los que son en esta edad de adolescentes, ¿no? En esta última edad de adolescentes. Pero también se da en los niños más chiquititos, la etapa de erupción, que son los dientes natales y neonatales, los quistes y la anquilosis. Entonces, ¿qué vamos a ver en los dientes neonatales? En el nacimiento, en las primeras semanas de vida, se va una formación radicular con una pulpa dental vascularizada y muy amplia. Entonces, ¿qué se puede ver acá en estos niñitos? Se puede apreciar porque siempre está asociado a vitaminosis, a herencia, una posición superficial de estos gérmenes, y siempre está asociado, en algunos casos, no siempre, a síndromes. Entonces, ¿qué podemos observar? ¿A quién daña? Tanto al niño, sí, porque le daña acá a la lengua, ¿no? A la lengua del niño, ¿verdad? Y también al pezón de la madre. Entonces, como le daña al niño y le corta, porque esto parece como si fuera una espadita, un sable ahí, entonces, ¿qué podemos hacer? 3 modalidades. Podemos pulirlo con un disposoflex, podemos pulirlo, y cuando se pule, tenemos que barnizarlo, fluoruro de sodio, estamos remineralizando. Acuérdense, remineralización, y estamos disminuyendo el ataque ácido, estamos repotenciando. Y luego hacemos un pequeño recubrimiento. Si lo hacemos mucho el desgaste, pues vamos a hacer un recubrimiento, o sea, quiere decir una colocación de restauración. Si el diente hemos identificado con radiografía que es un diente que no está apreciado dentro de la secuencia de la fórmula dentaria, eso quiere decir que es un supernumerario y no tiene raíz, entonces aplicamos ¿qué? La exodoncia. Ahora, nos dice que aplicar la exodoncia podemos aplicar un anestésico de benzocaína al 20%, que es el de primera elección. Pero hay un estudio en el 2011 de la FDA, de la Federal Dental American. Entonces, ¿qué nos dicen? Que ha producido en algunos pacientes, bebitos, metahemoglobinemia. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema a nivel sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hace que el pH estomacal, que se incremente unos microbios, estos microorganismos que se llaman reductores de los nitratos, que es la Escherichia coli y la Salmonella, y hacen que esta hemoglobina fetal esté muy fácilmente oxidativa. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Inclusive llega a la asfixia, a la muerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esos 4 tipos de anestésicos, ¿no? Principalmente. Por eso, pero no es que digamos que no vamos a usar. Sí vamos a usar, pero no debemos usarlo excesivamente. Siempre preguntar a la madre las condiciones. Y el otro, lo que se tiene que formar, lo que estábamos viendo, eso es en el campo del diente. Vamos a ver la úlcera traumática que nos da, que es el Riga-Fede. Esta úlcera superficial que se da en la parte de lo que es ventral del diente, miren acá, la heridita. Entonces, esto se da por motivos continuos ¿de quién? De los dientes neonatales, que principalmente el área anteroinferior. Entonces, hace como una especie de cuchillo, ¿no? Corta el pobre porción ventral, miren, del bebé. Corta la parte porción. Entonces va a hacer que el niño no duerma bien, incomodidad, no se nutra bien. Entonces los tratamientos se clasifican en 2. La basa, que es la violeta genciana, la lidocaína, es una combinación de agua sacarinada con agua destilada más sacarina, y todo eso es lo que se le topica. ¿Ok? Otros, cuando dicen, no, pero doctora, yo no tengo la chega violeta genciana. Bueno, está bien, ya es una dado, ¿no? Pero siempre es esta combinación. ¿Por qué? Porque la violeta genciana arde, ¿no es cierto? Arde. Inclusive cuando uno va a teñir los dientes de los niños, el niño dice arde. Entonces uno dice, mejor practico yo, y ay, arde. Entonces uno recién dice. Entonces esto en una herida va a arder. Entonces siempre hay que tratar de mezclarlo con lidocaína, que todavía en el mercado. Y el otro que está saliendo en el mercado es el Omsilon. El Omsilon A, que es un oro base que se coloca ahí en el área inflamada, y es lo que se da 3 veces al día, por 4 días, ¿no? Y obviamente que la higiene va a ser rigurosa. Si no tiene dientecitos, eso es obvio, con una gasa. Si es verano, agua fría, helada, y si es invierno, agua tibia, con el uso de peróxido de hidrógeno.
Ojo, pero si está inflamada esta herida, es obvio que no voy a hacer con un agua tibia caliente, tengo que hacer un agua temperada. Y tenemos que utilizar antimicrobianos, como en este caso la clorhexidina. Otro caso es un hematoma de erupción o famoso quiste de erupción. Más adelante, ya cuando ustedes estén en el posgrado, van a ver que el quiste de erupción es a veces diferente que el hematoma de erupción, pero ya eso ya cuadro histológico, etc. Pero lo vamos a denominar como hematoma o quiste de erupción como sinónimos. La lesión tipo de quística se ve que es una prolongación del epitelio reducido del esmalte, se desarrolla siempre en el reborde alveolar. ¿Qué es lo que caracteriza a este hematoma, este quiste de erupción? Lo que hace es que en los dientes deciduos se den molares deciduos en incisivos anteriores y a veces en caninos, y en dentición permanente en la tercera molar. ¿Por qué sale esto? Esto sale debido a que es una alteración que en etiología desconocida, pero principalmente como resto de malacesia. Entonces se puede producir de esto y se da una apariencia azulada, miren, translúcida. Hay una hemorragia interior antes que salga el diente, el fermen deciduo en este caso, y dice que es muy raro y aparece cuando un diente está a punto de erupcionar. O sea, este quiste de erupción dificulta al diente que erupcione, porque si nosotros observamos acá la foto, el diente incisivo central ya salió y todavía, entonces se demora. Y si observamos acá, entonces el tratamiento ideal, algunos, la observación. Si observamos ya 15 días, de una semana a 15 días, entonces, y ya es una prolongación de este quiste de erupción, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para yo tomar la decisión de hacer la resección o la observación? Es la función. Si me altera la función, si yo veo que el niño ya no tiene la misma predisposición de alimentarse, ya no tiene la misma predisposición de succionar, no tiene la predisposición de estar contento, de seguir con su vida normal, entonces ya la altera la función. Y si altera la función, por lo tanto, ya tengo que hacer, no observar, sino que tengo que actuar. ¿Y cuál es la manera de actuar? El procedimiento quirúrgico. Algunos lo llaman resección, otros lo llaman ulectomía. El término de ulectomía es el término adecuado para una nucleación del quiste, en este caso, de este quiste de erupción. Esto quiere decir que se hace un corte en encía, se saca todo el líquido, toda esta parte, y se mantiene. No se cose, sino se queda ahí para que pueda erupcionar el diente. ¿Okay? Entonces, es lo que estamos observando en este punto de estos pacientitos. En otros casos, otros temas también que se puede observar es la alteración de los frenillos. Esta alteración de los frenillos se da a nivel de los bebitos. Frenillo labial. Este frenillo labial en los bebitos es lo que famosos diastemas, ¿no? Obviamente los niños todos tienen diastemas, ¿verdad? Todos tienen diastemas, diastemas primates, diastemas biológicos. Pero en este caso, si observan, este frenillo observa desde acá y se da toda la vuelta hasta la papila. Estos ya son frenillos anómalos. Entonces hay que intervenirlos y hay que cortarlos. Entonces hay que hacer la resección quirúrgica. Obviamente, ¿por qué? Porque ya no se va a esperar, que podemos dar un periodo de observancia de 6 meses para que este frenillo migre, como hay muchos autores diciendo que hay que esperar. Bueno, ayudamos a que pueda subir para que puedan hacer la extirpación quirúrgica. Si no se puede de frente, ya, entonces, primero de menos a más, observación, damos un chance y luego a la intervención quirúrgica. Si vemos acá los frenillos dobles, también, pero si sufren, ojo, todo esté relacionado con la función. Si altera la función, no se da el corte. Si altera la función, recién se da el corte. Entonces tenemos que ver con la función. Entonces, si es un frenillo labial persistente, porque a veces, muchas veces, cuando son más chiquitos, son más bien un auxiliar en el amamantamiento. Entonces, digamos que esos puntos son los más comunes que se puede apreciar en este tipo de pacientes niños y pacientes bebés. Muy bien. ¿Alguna pregunta?